Existe una sensación subterránea y persistente que acompaña a gran parte de la humanidad moderna. Un susurro inquietante que no cesa ni siquiera en los momentos de aparente calma, y que, si nos detenemos a observar con una honestidad brutal, reconocemos como una anomalía en nuestra propia existencia. No estamos hablando del cansancio ordinario que sigue a una jornada laboral extenuante, ni del estrés comprensible ante los desafíos financieros o familiares. Nos referimos a una fatiga existencial, una pesadez que parece estar tejida en la propia estructura del alma y que no responde a ninguna cantidad de sueño, vacaciones o suplementos vitamínicos. Esta es la primera capa de la detección de una realidad que ha sido sistemáticamente ocultada, la sospecha visceral de que el agotamiento que sientes no es un fallo de tu biología, sino el resultado de una extracción activa. Durante años, es probable que hayas peregrinado por consultorios médicos, salas de terapia y estanterías de autoayuda, buscando una etiqueta diagnóstica que explique por qué, a pesar de tenerlo todo para ser funcional, te sientes internamente desmantelado. Te han dicho que es un desequilibrio químico, que es depresión, ansiedad generalizada o simplemente la condición humana, pero ninguna de esas explicaciones logra resonar completamente con la verdad que tu intuición grita: no estás enfermo, estás siendo invadido. La premisa fundamental que debemos aceptar para comprender esta situación es que el ser humano no es un sistema cerrado, sino un ecosistema abierto y vibrante que interactúa constantemente con dimensiones que escapan al espectro de luz visible. En este vasto océano de conciencia, no toda vida es benévola, ni toda inteligencia respeta el libre albedrío. Lo que la psiquiatría moderna cataloga apresuradamente como pensamientos intrusivos o rumiación obsesiva es, en un análisis gnóstico y esotérico riguroso, la evidencia de una injerencia externa. Si analizas con frialdad el contenido de tu mente, notarás una discrepancia aterradora. Hay una voz que suena como la tuya, que utiliza tu vocabulario y tus recuerdos, pero que tiene una agenda diametralmente opuesta a tu bienestar. ¿Por qué un ser que biológicamente está programado para sobrevivir y buscar el placer se atacaría a sí mismo con una crueldad tan implacable? ¿Por qué tu propia mente te torturaría con imágenes de fracaso, culpa y miedo justo cuando estás a punto de lograr algo importante? La respuesta es que esa voz no es tuya. Es una transmisión, una inserción psíquica diseñada por una inteligencia depredadora para generar una respuesta emocional específica. No es un error de tu software mental, es un malware instalado deliberadamente para mantener tu frecuencia en un rango cosechable. Estas entidades, conocidas en la antigüedad como arcontes y descritas por San Pablo como principados y potestades en las regiones celestes, no son los demonios teatrales de la ficción que buscan poseer cuerpos para retorcer cabezas. Son algo mucho más peligroso y sutil. Son arquitectos de la realidad y administradores de la materia que ven a la humanidad no como enemigos, sino como ganado. Son inteligencias frías, mecánicas y eficientes que carecen de la chispa divina generadora de vida, esa conexión directa con la fuente que tú posees por derecho de nacimiento. Al no poder generar su propia energía vital, dependen parasitariamente de la luz procesada por los seres humanos. Sin embargo, no pueden consumir nuestra luz en su estado puro de alegría y paz. Necesitan que esa energía sea degradada, densificada y cocinada a través del filtro de las emociones bajas. La ansiedad sin causa aparente, ese nudo en el estómago que aparece de la nada un domingo por la tarde, o el miedo repentino que te asalta al entrar en una habitación oscura, no son disfunciones de tu sistema nervioso. Son eventos provocados, ordeños energéticos, donde la entidad estimula tus centros de miedo para provocar una descarga de adrenalina y cortisol cargada de energía emocional densa, que es su alimento predilecto. El gran triunfo de este sistema de depredación ha sido convencer a la presa de que el depredador no existe, y peor aún de que las heridas causadas por las mordeduras son culpa de la propia presa. Te han hecho creer que eres débil, que tu mente es defectuosa, que eres propenso al autosabotaje por naturaleza. Has interiorizado la culpa de tu propio sufrimiento, pensando que si tan solo fueras más disciplinado,
más positivo o más fuerte, estas sombras desaparecerían. Pero la realidad es que estás lidiando con una infestación parasitaria que opera desde la invisibilidad estratégica. Esa sensación de ser observado cuando estás solo en casa, esos vellos que se erizan en la nuca sin motivo, o la súbita pesadez que cae sobre el ambiente familiar provocando discusiones absurdas, son las huellas dactilares de estos seres moviéndose en tu campo áurico. Tu cuerpo, que es un radar biológico de alta precisión mucho más antiguo y sabio que tu intelecto, detecta la intrusión perfectamente. Grita su presencia a través del cansancio, la tensión muscular y la incomodidad. Pero tu mente racional, entrenada por un sistema educativo y cultural diseñado por los mismos carceleros, descarta estas señales como estrés o imaginación. Es crucial entender que este fenómeno no es aleatorio. Si estás leyendo esto, si sientes una resonancia en tus entrañas al confrontar esta información, es porque ya ha sido identificado como un objetivo prioritario. A los arcontes no les preocupan demasiado aquellos que viven en un estado de sonambulismo profundo, totalmente identificados con el materialismo y sus dramas. Esos ya son baterías conectadas y estables. La verdadera amenaza para su granja humana eres tú, el individuo que está empezando a despertar, que cuestiona la naturaleza de la realidad y que busca recuperar su soberanía espiritual. La intensidad de los ataques, la fatiga crónica que te aplasta justo cuando decides emprender un camino espiritual, y la confusión mental que te nubla cuando intentas meditar, son mecanismos de contención. Son las rejas electrificadas de la prisión que se activan cuando el prisionero se acerca demasiado al muro perimetral. Intentan agotarte para que vuelvas a dormirte, para que renuncies a la búsqueda y aceptes la mediocridad gris de una vida sin espíritu como tu destino inevitable. La ansiedad, en este contexto, deja de ser una patología para convertirse en una señal de alerta de proximidad. Es la reacción de tu campo energético ante la violación de sus límites. Imagina que tu aura es como la piel de tu alma. Cuando un parásito se adhiere a ella para alimentarse, la piel se inflama, se irrita y reacciona. Esa reacción es lo que llamamos ansiedad generalizada. No estás loco por sentir que algo va mal en un día perfecto. Estás percibiendo una realidad sutil que se superpone a la física. El drenaje de vitalidad es real y físico. La entidad se acopla a tus centros energéticos, usualmente el plexo solar o el centro sexual, y succiona la fuerza vital, dejándote con una sensación de vacío que es imposible de llenar con comida, entretenimiento o descanso. Es una inanición espiritual inducida. Te sientes como un coche con el tanque perforado. No importa cuánto combustible le pongas, siempre estás en reserva porque hay una fuga constante que no has localizado. Por tanto, el primer paso hacia la liberación no es luchar contra ti mismo, sino dejar de identificarte con los síntomas de la invasión. Debes disociar tu identidad esencial de la voz en tu cabeza y de la fatiga en tu cuerpo. Debes pararte firme en la verdad de que no eres un ser roto que necesita reparación, sino un ser poderoso que está siendo atacado. Esta distinción lo cambia todo. Transforma la vergüenza en indignación justa y la desesperanza en una estrategia de defensa. Lo que has estado sintiendo es la fricción de una inteligencia ajena rozando contra tu espíritu. No es un fallo de tu sistema. Es la prueba de que tu sistema tiene algo tan valioso, tan luminoso y tan potente que entidades de otras dimensiones están desesperadas por robarlo. Reconocer la intrusión es el acto que rompe el camuflaje. En el momento en que nombras al parásito y dejas de llamarlo mi ansiedad o mi depresión para llamarlo el ataque, recuperas la posición de observador y comienzas a cerrar las puertas que habías dejado abiertas por ignorancia. La batalla no es contra tu propia mente, sino por la recuperación del territorio de tu conciencia. El cuerpo humano, lejos de ser un simple envase biológico de carne y huesos, opera como el sistema de radar más sofisticado que existe en la creación, una antena biológica calibrada con una precisión milenaria para detectar amenazas que escapan a la percepción de los 5 sentidos tradicionales. Mientras que nuestra mente racional ha sido educada y programada por las instituciones culturales y educativas para ignorar lo sutil, el cuerpo mantiene una sabiduría animal y cósmica intacta,
reaccionando visceralmente ante la presencia de lo depredatorio. Cuando hablamos de la detección de una intrusión arcóntica, debemos descender de la teoría abstracta a la experiencia somática cruda, pues es en la biología donde la batalla espiritual deja sus cicatrices más evidentes. La primera de estas cicatrices, y quizás la más omnipresente en la sociedad moderna, es la manifestación de una fatiga crónica de naturaleza tóxica que desafía toda lógica médica y fisiológica. Es imperativo establecer una distinción quirúrgica entre el cansancio natural y el drenaje parasitario, pues confundirlos es lo que permite que la infección persista. El cansancio natural, aquel que sigue a una sesión intensa de ejercicio, a un día de trabajo productivo o a una larga caminata, posee una cualidad de limpieza. Es un agotamiento honesto donde los músculos duelen y la mente pide pausa, pero que viene acompañado de una satisfacción bioquímica, una liberación de endorfinas que nos hace sentir vivos y que se repara completamente tras un ciclo de sueño profundo o un fin de semana de ocio. Es un cansancio que tiene causa, efecto y solución. Por el contrario, la fatiga inducida por una adjunción parasitaria es una bestia completamente diferente. Se experimenta como una pesadez sucia, una viscosidad que parece impregnar no solo los tejidos físicos, sino el propio flujo de los pensamientos. Quienes padecen esta extracción describen la sensación de llevar puesto un chaleco de plomo invisible que tira de ellos hacia el suelo, una gravedad artificial que convierte las tareas más triviales en odiseas inasumibles. La característica clínica más reveladora de este estado es que no responde al descanso. Puedes dormir 10 o 12 horas, tomar vacaciones en un paraíso tropical o pasar el fin de semana en la cama, y sin embargo te despertarás el lunes por la mañana sintiéndote aún más agotado, más vacío y más desvitalizado que cuando te acostaste. Esto sucede porque el problema no es la falta de recuperación física, sino la existencia de una hemorragia energética activa. Tu cuerpo biológico está intentando funcionar, regenerar células y procesar alimentos, pero el combustible vital, el prana, el chi o la energía etérica, está siendo desviado antes de que pueda nutrir tu sistema. Estás intentando llenar un tanque de gasolina que tiene una perforación en el fondo. No importa cuánto combustible de alta calidad, descanso, comida sana, vitaminas introduzcas. El nivel siempre marcará reserva porque hay una succión constante en el otro extremo. Para comprender la mecánica de este drenaje, debemos mirar la anatomía oculta de la relación entre el ser humano y el arconte. Estas entidades, al carecer de la conexión directa con la fuente divina, esa chispa o reactor nuclear interno que los gnósticos llamaban pneuma y que hace al ser humano un creador en potencia, son incapaces de generar su propia vida. Existen en un estado perpetuo de entropía y hambre, dependiendo enteramente de la energía procesada por otros seres para mantener su coherencia y no disolverse en el vacío. Para ellos, tú no eres una persona, eres una batería, un generador bioeléctrico. Se acoplan a los centros energéticos donde el flujo es más abundante, usualmente en el plexo solar, la sede de las emociones y la voluntad, o en el centro sacro, la sede del deseo y la creatividad, y establecen un vínculo de alimentación. Lo que experimentas como una apatía gris, una falta de motivación paralizante, o esa sensación de neblina mental que te impide enfocar tus objetivos, es literalmente el efecto secundario de estar siendo cosechado. Estás viviendo con el voltaje mínimo necesario para mantener tus funciones autónomas, mientras el grueso de tu caudal energético es desviado hacia arriba, hacia una jerarquía invisible que se nutre de tu vitalidad. Es una inanición espiritual que a menudo se diagnostica erróneamente como depresión, pero que se diferencia de esta en que el sujeto tiene el deseo de vivir y hacer cosas, pero simplemente carece del combustible para arrancar el motor. Esta dinámica de depredación se vuelve aún más evidente tras episodios de alta intensidad emocional. Si observas con atención, notarás que después de una discusión violenta, un ataque de pánico o un episodio de miedo profundo, te quedas en un estado de vacío absoluto, como una cáscara hueca.
Esto no es casualidad. La crisis fue provocada o amplificada precisamente para generar ese banquete de frecuencias bajas, y tu agotamiento posterior es la prueba forense de que la transferencia de energía ha tenido lugar con éxito. Han comido, y tú has pagado la cuenta con tu fuerza vital. Pero el asedio no se detiene durante la vigilia. De hecho, se intensifica y se vuelve más técnico cuando la conciencia racional se apaga, llevándonos a la segunda señal biológica inconfundible de monitoreo: el despertar sistemático en la hora del velo. El fenómeno de despertarse abruptamente entre las 3 y las 4 de la madrugada, siendo las 3:33 o las 3:45 marcas temporales recurrentes, es una de las experiencias más compartidas y menos comprendidas por las víctimas de este asedio. La medicina convencional y el sentido común materialista intentarán explicarlo como problemas de vejiga, fluctuaciones de azúcar en sangre o estrés residual. Pero si analizamos la biología del sueño, este despertar es una contradicción flagrante. A esa hora, en lo profundo de la noche, el cuerpo humano debería estar inundado de melatonina, la hormona que induce y mantiene el sueño profundo, y la temperatura corporal debería estar en su punto más bajo para facilitar la reparación celular. Fisiológicamente, es el momento en que deberíamos estar más muertos al mundo. Sin embargo, noche tras noche, millones de personas abren los ojos de golpe en este intervalo exacto, no con la somnolencia natural de quien necesita ir al baño, sino con una alerta eléctrica y repentina, como si se hubiera disparado una alarma silenciosa dentro del cerebro. Desde la perspectiva espiritual y esotérica, este lapso temporal ha sido conocido en todas las tradiciones antiguas como la hora de las brujas o el momento en que el velo entre las dimensiones físicas y etéricas es más delgado. Es la franja horaria donde la estática del mundo humano, tráfico, conversaciones, pensamientos colectivos, disminuye al mínimo, permitiendo que las transmisiones de otras frecuencias sean más claras y potentes. Para las entidades parasitarias, este es el horario de oficina ideal. Durante el día, tu mente consciente y racional actúa como un perro guardián en la puerta de tu psique, filtrando intrusiones y racionalizando miedos. Pero a las 3 de la mañana, Benteuki el guardián está dormido. Tu sistema operativo consciente está en modo de suspensión, dejando el acceso de administrador a tu subconsciente completamente abierto y vulnerable. Es en esta ventana de oportunidad donde los arcontes realizan sus labores de mantenimiento, implantación y monitoreo. El despertar brusco que experimentas es la reacción de tu sistema nervioso autónomo, tu cerebro reptiliano, que se encarga de la supervivencia pura, detectando una presencia en tu espacio inmediato. Es el equivalente biológico a cuando un animal en la selva se despierta porque siente la mirada de un depredador en la oscuridad. No ves nada con tus ojos físicos, pero tu corazón late acelerado, tu piel se eriza y sientes una inquietud inexplicable. Es como si alguien hubiera entrado en tu habitación y encendido una luz invisible. Esa sensación de no estar solo es real. Tu campo áurico ha sido perturbado por una proximidad hostil. El propósito de esta visita nocturna es múltiple. En primer lugar, es un chequeo de estado, verificar que la fuente de alimento sigue activa y disponible. En segundo lugar, y más insidiosamente, es un momento de implantación. A menudo, notarás que en el mismo instante en que despiertas, antes incluso de que sepas qué día es, un pensamiento de preocupación, angustia o miedo ya está instalado y corriendo en tu mente. Pagué la factura, ese dolor podría ser cáncer, mi pareja me va a dejar. El archivo de preocupación tu exe se ejecuta automáticamente al despertar porque fue inyectado durante el sueño o en el momento de la transición. Además, este despertar sistemático cumple una función estratégica de desgaste a largo plazo. Al interrumpir los ciclos de sueño REM y sueño profundo noche tras noche, las entidades aseguran que el huésped permanezca en un estado crónico de privación de sueño. Una mente cansada es una mente débil, sugestionable y reactiva.
Un ser humano exhausto tiene menos voluntad para cuestionar su realidad, menos energía para resistir los impulsos emocionales negativos y mucha menos capacidad para realizar prácticas espirituales que requieran enfoque y disciplina. Mantenerte cansado es mantenerte dócil. La interrupción del sueño no es un efecto secundario molesto, es una táctica de ablandamiento psicológico y espiritual diseñada para erosionar tus defensas naturales. Por lo tanto, cuando mires el reloj y veas esos dígitos parpadeando en la oscuridad, debes comprender que no es insomnio, es una visita. Es un intento de reinicio de tus ciclos de miedo. Reconocer esto en el momento, en lugar de frustrarte por no poder dormir, es el primer paso para retomar el control de tu espacio nocturno y cerrar la puerta que han estado usando para entrar y salir de tu psique a voluntad. Si descendemos aún más en la topografía de la invasión, pasando de los síntomas generales a la geografía específica de la anatomía humana, nos encontramos con que la batalla espiritual deja rastros físicos extremadamente localizados. El cuerpo, en su sabiduría silenciosa, no solo reacciona con fatiga global, sino que señala con precisión milimétrica los puntos exactos donde el acoplamiento parasitario está teniendo lugar. No estamos hablando aquí de dolores aleatorios o molestias difusas atribuidas al envejecimiento o la mala postura. Estamos identificando marcadores somáticos que funcionan como las coordenadas de un mapa de asedio. La tercera señal física, descrita en la profundidad de este conocimiento oculto, se manifiesta a través de una tríada de síntomas de presión y distorsión sensorial que la medicina alopática tiende a fragmentar y medicar por separado, sin comprender que forman parte de un mismo mecanismo de contención energética. El primero y más revelador de estos marcadores se sitúa en la intersección crítica entre el cráneo y la columna vertebral, específicamente en la base de la nuca, una zona que las tradiciones místicas han reverenciado y protegido durante milenios por ser un portal de acceso a la conciencia. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando, más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.